Que bueno, aquí estamos de nuevo en este nuevo episodio. Lo que sí quiero decirles es que los psicólogos parece que son un poco pichirres porque todavía no se ha reportado, así que este video es financiado por mí mismo. Se viene la primera cuota de pago de esto y estamos un poco preocupados. De hecho voy a ir al psicólogo porque la ansiedad me está comiendo. Hablando de los temas que uno suele tratar en el psicólogo, entre ellos la ansiedad. Hablar de ansiedad para ansiosos con un ansioso. Wow, la ansiedad. Yo he luchado un montón contra la ansiedad. Me pone ansioso ser ansioso. Ahora lo he ido aceptando y en la medida en que lo he ido aceptando, lo he ido trabajando y ha mejorado ese aspecto. Es que aceptar que mi personalidad es ansiosa me costó un montón. La ansiedad es algo así como pensar que tal vez el micrófono no va a funcionar y entonces ¿qué puedo hacer yo? Voy a verme un curso para poder usar el micrófono y es pensar en si se está grabando o no se está grabando. Ahí si a ustedes les gusta o no les está gustando este video, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me van a funar? Para quitarme esta ansiedad, díganme qué tal les parece. Pensar en una de las tantas formas de la ansiedad, porque también esta es mi manera, como les dije, yo no soy psicólogo ni cerca y todo lo que estoy diciendo acá es totalmente una irresponsabilidad. Lo único que puedo hacer es recomendarle buenos psicólogos, eso sí, sería como lo más coherente y lo mejor que yo podría hacer en este caso. Podría recomendarles algunos que conozco, pero nada, lo que se está diciendo acá es como lo vayan a tomar como que, Javier, yo sé que ustedes me toman demasiado en serio. Para mí la ansiedad ha sido un poco como de pensar demasiadas cosas, escenarios que no suelen ocurrir necesariamente, y me pasa mucho por el tema de los escenarios catastróficos. Imagínense vivir en Chile, estar grabando en un piso casi 30 y pensar que en cualquier momento puede haber un temblor. Es pensar que algo pueda ocurrir y que cuando andas en la calle y estás cargando tus cosas te puedan robar, o que cuando llegues a tu casa algo está pasando, y empezar a maquinar cosas en tu cabeza, todo eso en un breve tiempo, para mí es como parte como de la ansiedad. Es como la gente dice por ahí como que la ansiedad es un exceso de futuro. Tal vez sí es un poco como eso, o sea, es que tu mente está siempre como en el después, en lo que se viene, en qué va a pasar en el futuro. Me recuerdo una vez cuando trabajaba en una pizzería y había dentro de allí un repartidor de la pizzería que era ya una persona mayor. Y yo, empatizando tanto con él, empezaba a pensar, y que, ¿será que a su edad yo también voy a estar trabajando en un trabajo así mal como él? Y decía, ¿pero por qué? Y en mi cabeza no cabía nada coherente, pero ya yo me veía como repartidor a los 55 años, todo triste. Y el tipo feliz. Sí, y al final repartidor desde ahora, ya soy. Y ese es el problema, la ansiedad que le tiene en el futuro, pero ya está pasando. Me pasa mucho eso, a veces como pensar, y sé que a muchas personas le pasa, creo que en nuestra sociedad actual la ansiedad es como un común denominador, solo que para algunos representa realmente un problema y otros quizás pueden lidiar con eso y sus problemas pueden ser otros, pero para mí la ansiedad es mucho eso, es sobrepensar las cosas y siempre estar pensando que lo que viene necesariamente es malo, probablemente. Es como lo más agotador de todo el asunto. Ya que lo estoy trabajando, y para no hacerle mala publicidad a mi terapeuta, no necesariamente es así, pero es pensar siempre qué va a decir la gente y cómo se lo van a tomar, y si se lo toman a mal, y si me lo dicen a mí, y todo lo que pueda ocurrir posterior a esto. La verdad que suele ser muy agotador y conlleva a otras cosas esa cantidad de pensamientos que hay en la cabeza. Es como este superhéroe que puede ver como todos los multiversos, todo lo que puede ocurrir al mismo tiempo, pero al final está ocurriendo en nuestra vida solamente uno, que es en el que nosotros estamos. No sabemos si hay un Javier en otro lado del universo que está viviendo una vida paralela y sea como mi reflejo, pero realmente es que de los cientos de escenarios que suelo pensar, lo más loco es que pasa justo el que no he pensado. Pienso tanto, y cuando ocurren las cosas, oye, no lo vi venir, no me lo imaginé. Es como que te preparas mucho para todos esos escenarios que no van a ocurrir, les repito, no van a ocurrir. La mayoría de las cosas que están en tu cabeza y que estás pensando ansiosamente no van a ocurrir. E inviertes mucho tiempo de tu vida en prepararte para esos escenarios que no van a ocurrir. Y lamentablemente no es cosas que disfrutas y que no contribuyen a lo que tú quieres como un objetivo de vida, pero pierdes tiempo y te agotas. Por ejemplo, yo muchas veces pensaba,
quiero estar activo y quiero tener un buen físico por lo menos para poder responder si algo me ocurre en la calle, y siempre ando pensando y preparado por si algo me va a ocurrir en la calle, y me gusta leer las noticias para entender el modus operandi de la inseguridad y estoy siempre como aprendiendo cosas nuevas para poder estar preparado para cualquier escenario posible. Entonces como que te preparas en demasía y al final no pasa casi nada de eso, lo que hiciste fue perder el tiempo y perder energía, pero eso es una de las cosas como que ocurre, empiezas a prepararte para todos esos escenarios catastróficos. Entonces tengo una mochila de emergencia y todos los días como que si estás muy ansioso por si ocurre algún evento natural o algún desastre, entonces abres que todo esté bien, que esté bien ubicada, te preparas, dejas todo ahí listo para salir corriendo. Y lo peor es que si ocurre realmente un desastre natural, no vas a tomar en cuenta la mayoría de las cosas que has venido pensando. Realmente en una situación callejera de alguna cosa que pueda pasar, lo más probable es que nada de esto funcione. Mucha gente dice como, bueno, yo practico artes marciales y cualquier cosa en la calle, yo me sé defender, pero en el momento de realmente la defensa casi no sale eso, y por el contrario, si tienes la oportunidad, tú prefieres decir no, porque me pone en riesgo además de eso, pero tu mente tal vez se siente un poquito mejor preparándose para tantas cosas, y tal vez es lo que digo, no está mal prepararse para muchos escenarios, pero el tiempo que invertimos y el desgaste que eso supone nos evita un montón de cosas más. Eso creo que es como de lo más chimbo de sentir ansiedad de pronto. Entre otros temas que suelen tratarse con el psicólogo está la depresión. La depresión. No estás deprimido, estás distraído. Mira la casa que tienes, mira el trabajo que tienes. Sí, distraído de la vida. Sí, bueno, además la depresión, creo que también deberíamos invitar a un psicólogo para conversar con el psicólogo, ya que esto da para muchísimas cosas. Creo que la salud mental ha ido ganando como mucho territorio y da para hablar muchísimas cosas. Así que si les gustaría que hagamos como una conversación con psicólogos y podamos hacerle preguntas a los psicólogos, sería como terapia gratis. Pero podemos hacerlo, vayan dejando ahí quizás ideas, algún psicólogo que se proponga para que hagamos ahí un encuentro. Tengo ya algunas personas en mente en este momento, porque mi mente ansiosa ya se está imaginando qué psicólogo nos Ya yo les estoy escribiendo. De hecho, yo sé que tú me estás viendo. Escríbeme. Vamos a hacer esto. La ansiedad y la depresión suelen estar como acompañadas. Muy probablemente, no sé de qué manera, como les digo, totalmente irresponsable de mi parte hablar de esto, pero sí siento como, he sabido como que la ansiedad y la depresión suelen ir un poco de la mano. Como que la ansiedad, cuando no es controlada a tiempo, te puede sumergir en un estado depresivo, y que la idea, por eso les recomendaba ir al psicólogo, es muy importante para poder prevenir esas cosas, para prevenir que llegue mucho más allá. Pero bueno, la depresión hoy en día, creo que estas dos cosas de las que estamos hablando, de la ansiedad y la depresión, son el mal de nuestra era, y es más allá de estar triste. Yo he sido diagnosticado con depresión alguna vez, y no solamente una vez en mi vida, he pasado por diferentes procesos depresivos y he podido experimentar en carne propia lo que es estar deprimido, y oye, es fuerte la verdad, pero es más que estar triste. Es de repente no te das cuenta, pero no tienes ganas de levantarte de tu cama, y la gente dice que es flojera, pero no necesariamente es flojera, y no haces las cosas que tienes que hacer, y lo peor es que eso te va sumergiendo mucho y mucho más en la depresión. Y como yo suelo ser una persona que tiene comentarios como rápidos y suele echar chistes, y la gente siempre piensa que uno está siempre bien, y luego no se dan cuenta que realmente uno por dentro está llevando quizás un problema enorme de depresión, pero en la calle estás igual sonriendo. Hay muchos casos de esto, conocidos, artistas conocidos que han estado luchando con un problema de depresión profundo, pero como son personas muy gratas, bellas, sexys. Un caso que siempre me resuena muchísimo es Robin Williams, que él siempre fue un gran comediante, fue un gran artista, fue un actorazo, la verdad, hacía stand-up, hacía un montón de cosas relacionadas al humor, y terminó suicidándose, y la gente no se imaginó jamás que este hombre que interpretó el papel de Patch Adams, que nos hizo reír en tantas películas, estuviera luchando con ese problema. Y es deprimente. La depresión también es un poco diferente para cada uno, pero se enmarca dentro de una cantidad de categorías que, bueno, los psicólogos sabrán reconocer en ese aspecto. Pero si hay alguna persona que me está escuchando y de repente conecta con alguno de estos temas,
tengo el número de mi psicólogo y si no, la verdad busquen ayuda porque quizás muchas veces salir de ese proceso solo no es tan fácil, pero parten tendiendo su cama. Una de las cosas que me ayudó a salir de la última vez que estuve en un proceso depresivo bien profundo, la verdad que ahí sí vi cara a cara la depresión, fue empezar a pensar en mí mismo desde el ámbito físico. Yo antes no era tan bello como soy ahora. Empecé como a hacer pequeñas cosas con mucho esfuerzo, la verdad, pero pequeños ejercicios físicos, o sea, lo más básico que uno se pueda imaginar y tratar como de cuidar un poco mi alimentación. Y esto fue como ayudándome bastante a poder ir saliendo de la depresión, porque muchas veces yo sentía que me sentía muy mal y no me daba cuenta que me sentía mal era porque no había comido en todo el día. Y obviamente te sientes mal y crees que te sientes mal de la cabeza, pero realmente te sientes mal del estómago, te sientes mal físicamente, te sientes débil, te sientes sin ganas porque obviamente no has comido y porque no te bañas y porque estás todo en un ciclo que se va como reproduciendo en sí mismo. Hoy en día no me baño, pero me siento bien. Igual tener hambre no es estar deprimido, no es que van a decir estoy deprimido y quiero comer. Pero sí, hay un montón de cosas que se relacionan y yo como hombre me di cuenta que para nosotros los hombres es tan difícil la inteligencia emocional. No digo que sea algo exclusivo de los hombres, ni que todos los hombres realmente no tengamos inteligencia emocional, pero la forma en la que nos educan a nosotros como hombres, y puedo hablar porque soy un hombre, pero esta forma en la que nos enseñan como... Esa es mi moto, tal vez. Estoy un poco ansioso ahora. ¿Será que me la robaron de allá abajo? De hecho, ni siquiera la dejé estacionada acá, pero puede ser. En mi cabeza puede ser que alguien llegó y se robó mi moto, justo mi moto. Hablo de la inteligencia emocional en los hombres porque la forma en la que nos fueron educando a nosotros, y es cierto que hoy en día las generaciones han ido cambiando eso, cada vez reflexionamos más sobre estos temas, hay más personas hablando de estos temas. Yo estoy seguro que no soy el único que toma un micrófono para hablar un poco acerca de la ansiedad, de la depresión, de su experiencia propia, y esto es algo que no ocurría antes. También había como un closet de los problemas mentales, o sea, la gente estaba enclosetada y no podían salir de ahí, y no podían contar que tenían problemas, y la forma en la que nos educan a nosotros los hombres no nos permite como conectar con nuestras emociones, reconocerlas, poder exteriorizarlas, poder manejarlas, y por lo general cuando estas emociones se convierten como en una locura así que ya tú no puedes sostener, el hombre reacciona de forma violenta porque es como lo que nos han enseñado. Mi papá, que me da risa porque ya él no es así, pero cuando reflexiono un poco sobre eso, me recuerdo que mi papá siempre era así y él estaba muy feliz. Él parecía este personaje a la inversa, el personaje que llamaba Malapraxis, que todo el tiempo estaba así sonriendo. Mi papá era todo el tiempo serio. Sé que tal vez ustedes pueden pensar en sus padres de la misma manera, siempre con una cara de enojados cuando están en los momentos más álgidos emocionalmente, porque no nos enseñaron, y a ellos muchísimo menos, y no habían podcasts, y no habían videos, y no habían tutoriales que les enseñaran a poder manejar sus emociones, o que les mostraran a otras personas hablando de que esto es normal, de que esto está bien. Y mi papá, muy feliz y orgulloso de mí, estaba así. Y mi papá, cuando estaba muy triste, estaba así. Mi papá, cuando tenía algún problema, siempre estaba así. Y no en vano, mira como yo soy. Esto es un poco de astigmatismo y un poco ese aprendizaje, esta forma en la que yo tengo, que parece que siempre tengo cara de... Yo lo edito, estamos buscando editor. Y quizás esa misma forma en la que a mi papá le costaba enseñarme cómo lidiar con las emociones, luego supuso para mí una tarea enorme de trabajar en terapia, un poco el poder entender cómo funcionaban las emociones. Entonces yo a veces no me daba cuenta que estaba sintiendo y lo relacionaba con cosas físicas, y me daba cuenta también que estaba yo tendiendo a fruncir el ceño cuando tenía unas emociones que yo sentía que de repente no podía exteriorizar, ganas de llorar, una alegría inmensa, cuando, yo qué sé, cuando sobre todo en esos momentos álgidos, lo típico es enseriarse. Las redes sociales han ayudado y han empeorado muchísimas cosas. Creo que el crecimiento exponencial a través del internet y el acceso al internet han hecho que se potencien muchas de estas cosas, al mismo tiempo en que claro que vamos mejorando como sociedad en estos aspectos. También es complicado porque hoy en día estamos preocupados por lo que está pasando en
Libia, con lo que está pasando en Rusia, con lo que está pasando en todas partes del mundo, y eso nos llena de ansiedad y nos preocupa. Tenemos noticias al instante de lo que está pasando en el mundo entero, en tu ciudad, en tu cuadra. Yo soy uno de los que a veces escucho pasar una sirena, me meto en Twitter y digo, ahí van 2 camiones de los bomberos. Estoy seguro de que se quemó algo acá, y tienes toda la inmediatez y te vas como llenando una cantidad de información y crees que todo eso está ocurriendo cerca de ti o en tu entorno, o es parte de algo que pueda afectarte. Entonces siempre estamos ahí como conectados a las redes sociales. Siento que por ese lado han ayudado a que seamos mucho más ansiosos. También la idea de cómo las personas muestran en las redes sociales una vida que probablemente tal vez no sea del todo así, nos llena un poco como de estos problemas, un poco de ansiedad, de yo también quiero lograr eso, yo también quiero tener esa vida que otros tienen, yo también quiero ser un hombre de valor. Y te vas llenando de ansiedad a través de las redes sociales, porque la verdad es una ventana a un montón de cosas que si no sabemos llevar en nuestra mente, es muy complicado. Antes tú te parabas al día siguiente, comprabas el periódico y en el periódico veías lo que había pasado antes, había una sección de internacionales y eran elegidas las noticias como más relevantes. En cambio hoy en día de repente estás viendo como un perro se tragó una pelota y murió en Asia, y tú te sientes mal por el perrito, porque puede ser que a mi perrito aquí también le pueda estar pasando eso. Lo que no sabemos es que las pelotas asiáticas ahogan. Pero eso de estar conectados con el mundo entero al mismo tiempo nos hace llevar la carga del mundo entero si no sabemos sobrellevarla. También, por el contrario, como también digo, nos ayuda un montón. O sea, podemos hacer ahora terapia en línea con otras personas, con psicólogos, hay grupos de ayuda, nos metemos en YouTube, vemos tutoriales, hacemos un montón de cosas que claro que sí son muy positivas, pero también hay que reconocer que lo que hay en redes sociales hay que tener una madurez enorme para poder filtrar todo eso y para que eso no nos enloquezca. Yo creo que las redes sociales son una invención de los psicólogos para que vayamos a terapia. Sí, de hecho, o sea, gracias a las redes sociales se disminuyó un poco el tabú con la psicología. Sí, ellos mismos, y al mismo tiempo nos hicieron más ansiosos para que vayamos a psicólogos. Mira más, mi ansiedad me dice que son ustedes. Mark Zuckerberg seguro es un psicólogo o está trabajando para ellos. No se dejen engañar. Es más, no vayan. Todo esto que les dije, me acabo de dar cuenta, una revelación. Otros temas de los que suelen verse son los ataques de pánico. Wow, los ataques de pánico, qué increíble. Yo no sé si es que antes no existían estos niveles de ansiedad de pronto, o quizás la gente no los entendía o no los habíamos llamado ataques de pánico propiamente, pero hoy en día es como más común. Seguro ustedes conocen a una persona que ha sufrido de un ataque de pánico, o ustedes mismos han sufrido de un ataque de pánico, y si no, les voy a contar cosas para que les dé un ataque de pánico. Si no, procederemos. Yo recuerdo que la primera vez que a mí me dio un ataque de pánico, y quizás no ha sido la única, pero fue la verdad la que yo sentí con todas las de la ley de lo que era un ataque de pánico, fue después de haber pasado un periodo de desempleo. Y para todos creo que el desempleo es una situación muy dura, pero para los hombres, yo soy hombre, para los hombres es bien complicado el tema del desempleo, porque toda la vida nos enseñan a que nosotros tenemos, primero que nadie, ser los más trabajadores, estar más conectados con producir, con son el proveedor. Un hombre que resuelve. y bueno, claro, yo en ese momento tenía pareja y tenía que ser un hombre que resolviera, y no estábamos bien económicamente dentro de la migración y estábamos en una situación bien complicada, no conseguía empleo, pasaron como casi 3 meses sin empleo, y cuando por fin conseguí uno, el primer día de trabajo, cuando yo la verdad logré concretar que era un empleo para mí, porque la ansiedad te hace pensar como que sí, me llamaron para trabajar, pero hasta que yo no esté en el sitio de trabajo, no me lo creo, y hasta que yo no firme mi contrato, no me lo creo, y tu mente te va diciendo, bueno, ya firmaste el contrato, pero eso no significa nada, hasta que tú no lleves tiempo ahí, y la verdad es que como nunca descansas. Pero ese primer día que yo la verdad logré concretar la idea de que tenía un empleo, fue donde yo me di cuenta y pude entender que ya podía descansar un poco en lo económico, como que había logrado un poco más esto que andaba buscando, y venía subiendo las escaleras del metro, y ahí me di cuenta que empecé a respirar de forma agitada, y tuve que como que sentarme en las escaleras eléctricas. Fue en las escaleras eléctricas, imagínate, yo no pude detenerlo y empecé como a hiperventilarme y empecé a llorar de la nada, y ahí mismo tuve que parar porque
ya no tenía como mucho control sobre mí, y yo me di cuenta que lo que desencadenó todo esto fue por fin como la liberación de todo ese estrés y la ansiedad que suponía para mí el desempleo, y fue tremendo. De hecho, les voy a demostrar cómo se hace una crisis de pánico. Otro de los temas que suelen verse en terapia son los traumas que vivimos en nuestra infancia o en nuestra vida en general. Hablar un poco acerca de esas cosas que como que nos han generado tal vez eso que conocemos como trauma, más allá quizás del concepto científico, que lo desconozco en este momento, pero esas cosas como las que conectan con tu vida y que si no las trabajas te acompañan a lo largo de tu vida, o que impactan de una forma tan notoria que trastocan la manera de pensar un poco que tenemos. Yo recuerdo varias cosas. Yo soy un hombre muy traumado. Recuerdo, por ejemplo, una de las cosas, no sé si es como un trauma como tal, los psicólogos llaman a esto desde una perspectiva anclajes. Los anclajes, cuando hay algo que te estimula y te hace conectar con una situación o con una emoción. Y recuerdo que mi papá antes, hace muchos años, él fumaba cigarrillos. Y siempre fumaba cigarrillos cuando estaba todo mal, o sea, cuando estaba pasando una situación difícil. Muchas personas se apoyan en el cigarrillo como para sobrellevar la ansiedad, aunque esto produce mucha más ansiedad. Y esto que yo conecté con que mi papá fumaba cigarrillos me hizo que años después yo sentía el olor a cigarro en la calle y me ponía nervioso, me ponía ansioso, sentía que algo estaba pasando, y al final no tenía nada que ver, o sea, no estaba pasando nada, solo estaba pasando un señor que iba fumando esos cigarros, y mi reacción de mi cuerpo, de mi mente, era pensar en esas situaciones complicadas. De repente yo no entendía lo que estaba pasando en la vida de mi papá, pero sí era como que conectaba la sensación que él tenía o las emociones que él tenía en esos momentos, y era una locura como estos anclajes conectaban así. Otra de las cosas que alguna vez me pasó fue que tal vez los papás, y aunque toca hablar a veces de los papás, mi papá a veces ve estos videos y no es nada personal, y mi mamá también a veces ve estos videos y no es nada personal, pero muchas veces todo lo que nuestros padres hacen, para bien y para mal, impacta en nuestras vidas. O sea, sería como loco pensar que todo lo que hacen es realmente influir positivamente, porque no son perfectos tampoco, pero eso de enseñar como que te quiero o no te quiero con base en cómo te comportas. Entonces yo fui aprendiendo como que todo lo que yo hacía de ahí iba a depender si las personas me querían o no me querían. Entonces portarme mal era que la gente no me quisiera. Entonces aprendí siempre como a tratar de ser todo bien, todo bien, todo bien, y si algo me salía mal, sentía que la gente no me quería. Y si este video no sale bien, ustedes me van a dejar de querer. Era una cosa así como de repente un poco de buscar la aprobación. Sé que no soy el único que ha pasado por esto, pero como conectaban un poco esa idea de pronto de los traumas o de las cosas que sin querer tal vez, porque muchas veces hay unas que tienen mucha más explicación, son más evidentes. Si tú le golpeas al niño durante su enseñanza, si tú le dices cosas negativas, es probable que esto impacte y claramente tú puedas identificar y decir, oye, lo vas a traumar. Pero hay cosas que no son tan visibles y que de repente están ocurriendo y no nos damos cuenta cómo eso está impactando en la vida de ese niño o de esa persona, y luego va a tener tal vez algunas consecuencias como eso. Y me costó enormemente poder salir adelante en esta idea de entender que muchas veces los afectos no dependen de lo que hacemos o no hacemos, de si nos equivocamos o no nos equivocamos. ¿Sientes que descubrir el motivo del trauma o del anclaje te libera de ese trauma, de ese anclaje? A mí sí, no sé si para todas las personas, pero en mi caso el autodescubrimiento o el poder ir aprendiendo cosas nuevas me ayuda muchísimo. Muchas veces en mi terapia es recomendarme cosas que me van a ayudar a instruirme, leer artículos científicos que me ayudan como a entender un poco cómo funciona mi mente, pero claro que sí ayuda bastante, y que es una forma tal vez de la terapia. Tal vez a muchas personas no les funciona y a muchas otras sí, pero siempre me ha ayudado mucho más eso, como de ir entendiendo cómo funciona la mente, cómo funciona la mía en este caso, cómo se van desarrollando estas cosas en las que tengo que trabajar, y en la medida en que las voy conociendo, claro que ha ido mejorando muchísimo. Por eso tal vez dedicar tiempo también a comprender a sí mismo, y no solamente como yo soy así y así me criaron, porque mucha gente dice todo el tiempo como, bueno, yo soy así, y
bueno, ese es como quizás un bloque, una barrera ahí como para no ir más allá en ese descubrimiento, pero sí creo que el autoconocimiento es una de las grandes llaves que abre las posibilidades de mejora. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Eso lo aprendí en la iglesia. Con el psicólogo cristiano. Con el psicólogo cristiano. Bueno, otro de los temas que suele tratarse mucho es el autoestima. Bueno, pero que mi psicóloga te dijo que Que me describieras. Qué complicidad de mi psicóloga que está pasando datos sobre esto. El autoestima. Con respecto a la autoestima me pasa a lo largo de mi vida algo muy interesante, porque muchas veces sabemos las cosas, pero no necesariamente que las sepamos significa que las hemos integrado a nuestra vida y que vivimos conforme a esas cosas. Pero algo que yo he escuchado a lo largo de mi vida era: ámate tú mismo para poder amar a los demás. Y el amor propio como una llave para poder amar a otras personas. Y uno lo escucha toda la vida hasta que un día lo comprendes y te das cuenta que si tú no tienes afecto por ti mismo, que si tú no te amas a ti mismo, difícilmente puedes amar a las otras personas, porque es como que estás vacío tú mismo para poder dar afecto a otras personas, y de repente tal vez no vas desarrollando una buena idea del amor, sino que vas como desarrollando una idea más relacionada como al sacrificio, como a la complacencia de los otros, y descubrir como eso del amor propio y en el tema como de la autoestima fue muy interesante para mí. Para mí ha sido muy fácil, porque yo me miro al espejo nada más y digo: este hombre es me encanta. A veces me siento un poco gay. La autoestima obviamente es una también de las grandes luchas de muchas personas, del poder aceptarse y valorarse conforme a lo que somos, porque vivimos comparándonos un montón, porque obviamente yo sé que ustedes están viendo este video y dirán: yo no soy tan bello como él, y cómo voy a hacer para lograrlo. ¿Cómo me compro un micrófono? Exacto, yo ni siquiera tengo ese micrófono para empezar el podcast que yo quiero, para grabar mis videitos. Hazlo y nada más. Y aquí estoy hablándome a mí ahí. Continúa, tú puedes. O todo lo que me ha costado, y muchas cosas también relacionadas a la idea de la autoestima. O sea, recuerdo un poco esto todo de verse en una cámara, de escucharse hablar, de escuchar tu voz cuando es grabada en audio, y si tú realmente no estás como bien seguro de quién tú eres y de en qué está basado como tu valor. Esa es una de las preguntas más enormes que a mí me han surgido cuando pienso en el tema de la autoestima, es en qué se cimienta la idea de la autoestima. O sea, que lo que yo pienso bueno sobre mí, cuál es la base para sostener esas cosas. Y muchas veces termina siendo como uno mismo, la verdad. O sea, se cimienta en la valoración que tú mismo haces de ti y del resto de las personas, y entonces a veces lo buscamos en los otros y en un feedback de las personas, y que nos vayan como contando qué piensan de nosotros para bien o para mal, y en base a eso construimos nuestra autoestima. Y la verdad no es tan sino que viene siendo como de los otros. Entonces esa idea del autoestima no es real, o sea, es la estima que otros tienen al respecto de ti. Y algo muy interesante es que de verdad la gente te da el valor que tú mismo te das. O sea, por eso yo soy bastante caro. Pero la gente de verdad te trata como tú permites que te traten, o como tú mismo les enseñas a que te traten. Y todas estas cosas que estoy diciendo parecen muy cliché, pero son reales. Si tú sientes que no vales nada, te van a tratar como que no vales nada, y te vas a vender por poco, y en tu empleo vas a aceptar cualquier salario y cualquier cantidad de trabajo. Pero si realmente tú sabes lo que tú vales, vas a decir: esto es lo que cuesta mi trabajo, por esto yo hago las cosas, a mí no voy a permitir que me trates de tal o cual manera porque yo valgo esto. Pero todo esto en teoría suena muy bien, lo difícil es poder internalizarlo y poder decir: realmente yo vivo de acuerdo a esto, realmente yo me siento así, realmente yo me veo así. Y creo que es un trabajo de todos los días, y también es un trabajo que hoy las personas están haciendo mucho más con los niños, más conscientemente. Esas personas así como Sacha, que le enseña a su hija a decir todos los días ese mantra de: yo soy valiosa, yo soy amada, yo soy inteligente. Porque la verdad es que los niños son así, todo lo que tú les dices se lo creen, como tú los tratas mucho más. Entonces, poder enseñarle todas estas cosas para que lo crean, va a transformarse obviamente en una persona con mucho más autoestima, con mucho más valor, porque sabe que es amado, porque sabe que realmente es inteligente, porque sabe que realmente puede reconocer esas cosas. A mí me costó muchísimo como ese tema de poder ir aceptando un poco lo espectacular que soy.
Y yo aquí ansiosa porque venía lo bueno. Y bueno, como último tema, otra de las cosas que suelen tratarse en terapia, quizás por las que inician mucho o las que deberían iniciar mucho, es por el desarrollo y el crecimiento personal. ¿La terapia ayuda con esto? Tiendan su cama. El desarrollo y el crecimiento personal, claro que sí. Por eso decía un poco, ir al psicólogo no se trata nada más de tener problemas, no se trata nada más de ir porque tienes una necesidad emocional puntual, sino también de desarrollarte y de crecer en lo personal. Y obviamente la terapia ayuda muchísimo en que tú puedas ir fortaleciendo tu autoestima, en que puedas ir desarrollándote como persona, y si tienes objetivos profesionales también te pueden ayudar a orientarte en función de eso. Y creo que claro que sí, o sea, el desarrollo personal, a poder ubicar realmente en lo que eres bueno, qué es lo que te gusta, poder sacar de ahí esas cosas que probablemente muchas veces no hacemos porque no creemos, porque la ansiedad nos dice eso no va a funcionar, porque en nuestra mente hay un montón de cosas ahí que están hablándonos todo el día y que tal vez están destruyéndonos un poco, y una ayudita ahí nunca está de más. En mi carrera vi como 3 materias de crecimiento personal, de desarrollo personal, se llamaban estas, y eran impartidas por psicólogos, y fue muy valioso. Yo decía, todo el mundo en sus carreras debería ver esto, así no habrían tantos ingenieros hijos de así no habrían tantas personas profesionales que no son realmente humanos. Pero sí entiendo que mucho de esto requiere como compromiso, o sea, requiere realmente que tú lo quieras, porque nadie te va a poder obligar, nadie te va a enseñar a hacer cosas por ti mismo para que tú crezcas, y si realmente tú no lo quieres y tú no lo permites, no va a pasar nada. Yo a veces pienso que para nuestros papás, obviamente sin ánimo de juzgarlo, siempre fue muy difícil mejorar en los aspectos psicológicos, porque es que no es fácil, la verdad, no es fácil. Nadie quiere llegar a una consulta y ponerse a llorar o darse cuenta que no, las cosas no son como tú las piensas, o ese autodescubrimiento no todo el tiempo es genial y todo está muy bien, y el psicólogo no siempre es un motivador. Muchas veces en terapia te das cuenta de un montón de cosas que no están bien o que tienes que trabajar, y es tedioso, y así como ir al gimnasio, o sea, a verse así como me veo yo tampoco es que es tan sencillo. requiere, yo siempre lo comparo como un poco con el gimnasio, porque requiere un poco de eso, de compromiso, de trabajo, tienes que ir, y si no vas al gimnasio, mucha gente ya está terminando enero, ya los gimnasios se empiezan a vaciar de nuevo. O sea, eso, como esas metas del año se van diluyendo en la medida en que no somos constantes, pero se trata un poco de eso también, o sea, de poder a través de la constancia y de la dedicación poder ir transformando tu vida. La verdad no es fácil, y sé que para nuestros padres era mucho más difícil poder dedicar tiempo a esto, poder dedicar energías a esto, y sobre todo poder hacerlo en medio de una sociedad que no valoraba para nada esto, y por el contrario como que lo criticaba. Pero se trata un poco de eso, de realmente poner de tu parte en ir para que puedas ir fortaleciendo esas ideas, porque es lo mismo, como digo, si no vas al gimnasio no va a mejorar tu físico, no basta con pagarlo. Ya yo he hecho la prueba, he pagado el gimnasio y sirve, al final no ni debería pagar, solo ir y ya. Es tan difícil muchas veces, porque hoy en día la gente es fit, pero detrás de esas redes sociales donde está la foto, hoy cumplí nuevamente, hay todo un esfuerzo de levantarse de la cama, de ir hasta allá, de hacer tu rutina para que eso luego pueda significar algo positivo para ti. No siempre las cosas buenas son sencillas, no siempre las cosas buenas son fáciles, por ejemplo.